Hola, qué gusto tenerlos de vuelta. Esta es la clase número 5, la clase final del curso 5. ¿Cómo debe ser el actuar de un servidor público? Esta clase la hice con base en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el artículo que yo llamo el decálogo, el gran decálogo de los servidores públicos. En las primeras 4 clases vimos las 8 primeras fracciones. Hoy vamos a ver las últimas 2 y vamos a tratar de ver cómo interactúan todas estas fracciones para que tú y yo entendamos exactamente cómo debemos esperar que se porte un servidor público, cómo debemos exigirle a todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes que se comporten todo el tiempo en todas las decisiones que toman, en todos los actos que ejercen y en todas las funciones que tienen a su cargo. Vamos a ver hoy las últimas 2 fracciones para luego ver cómo se armonizan entre sí. Les platicaba en la primera clase que este decálogo no es un invento que nos sacamos de la manga quienes estuvimos en la redacción de este tema. Es un, es un documento que funciona en armonía con documentos internacionales, con mejores prácticas y que trajimos a México basados en los códigos de conducta de los países más desarrollados, el código de conducta alemán, los códigos de conducta de los países nórdicos, el código de conducta norteamericano, códigos de conducta muy desarrollados que se han arraigado en las diferentes administraciones públicas de estos países, con quien por cierto tenemos relaciones comerciales, relaciones financieras, relaciones de negocios muy importantes y en los que la confianza en el actuar del Estado es la base más importante para que haya buenas relaciones entre los distintos países, buenas inversiones, buenas relaciones de negocio y una interacción adecuada entre los países. Por eso es tan importante que este decálogo empiece a convertirse en una cultura del servicio público. Cuando los países desarrollados, las democracias desarrolladas vean que en nuestro gobierno, en nuestro Estado, este es el actuar de un servidor público, van a tener la confianza de poder venir a México, traer tecnología, traer inversión, hacer negocios, porque van a saber que los servidores públicos de aquí tienen las mismas obligaciones que los servidores públicos de los países de los que vienen. Por eso era tan importante generar un decálogo sencillo, un decálogo armonizado con las mejores prácticas internacionales para, además de tener nosotros buenos servicios de los servidores públicos que nos sirven a nosotros, tener también la capacidad de generarle confianza a otras personas de otros lugares del mundo que hoy no entienden lo que sucede en este país. Hoy un danés, un alemán, un español, un norteamericano viene a México y no tiene idea de qué está pasando porque los servidores públicos hacen mucho más de lo que deben hacer, no responden a sus funciones, no se limitan por sus facultades, cometen actos de corrupción y no hay sanciones. Y eso genera mucha desconfianza, genera mucha confusión en personas que están acostumbrados a que los servidores públicos tienen una forma de actuar específica y un código de conducta que rige ese actuar. Por eso es tan importante también este decálogo. Bien, vamos a ver las últimas 2. Dice la fracción 9, evitar y dar cuenta de intereses que puedan entrar en conflicto. Esto es importantísimo entenderlo, es uno de los temas más complejos y más comunes que más escándalos han generado en el país en los últimos años. ¿Qué quiere decir que haya intereses en conflicto? Tú y yo, los que no somos servidores públicos, tenemos intereses privados. Es normal. Todos tenemos intereses privados, todos tenemos una familia, tenemos negocios, tenemos amigos, tenemos actividades específicas que conforman nuestros intereses privados. Somos parte de una empresa, a lo mejor invertimos en un fondo, tenemos parte en una sociedad, formamos parte de algún consejo, algunos de ustedes a lo mejor forman parte de un partido, de una organización de la sociedad civil, etc. Es decir, hay intereses privados específicos que son parte común de lo que hacen las personas. Pero los servidores públicos tienen intereses públicos. Una de las fracciones más importantes de este decálogo, lo vimos, es la fracción tercera, que dice que los servidores públicos tienen la obligación de satisfacer primero el interés superior con una cultura de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que los servidores públicos, en el momento en que están en un cargo, en el momento en que ejercen funciones públicas,
tienen la obligación de privilegiar ese interés superior sobre sus intereses privados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un servidor público forma parte del Estado, forma parte de un gobierno, ¿tiene que renunciar a sus intereses privados? No. En los esquemas desarrollados, en las democracias desarrolladas, lo que se le pide a los servidores públicos es que den cuenta de sus intereses, que los pongan a disposición del Estado. Para eso es la declaración de intereses y la declaración patrimonial. Lo que el servidor público hace es decirle al Estado: esto es lo que soy, esto es lo que tengo, en estos lugares participo, a estas asociaciones pertenezco, a este partido pertenezco, estos son los fondos en los que tengo alguna participación, con estas empresas he tenido alguna relación comercial, estos son mis socios de negocios, etc. ¿Para qué? Para que el Estado tenga el conocimiento y tenga la capacidad de identificar cuando exista la posibilidad de un conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés es una situación de riesgo. Es una situación en la que el servidor público puede tener dos opciones: privilegiar el interés superior del Estado, un interés público, o privilegiar un interés privado, uno que le sirva a él, que le beneficie a él, o que le beneficie a algún socio, algún interesado particular, a su partido político, a un negocio del que fue parte, a su familia en específico, etc. En ese momento, esta situación de riesgo lo que puede generar es uno de los actos de corrupción que vimos en el curso pasado, uno de los actos de corrupción que más daño le hacen al Estado. Por eso es una situación de riesgo, porque suele generar actos de corrupción. ¿En qué sentido? Que el servidor público prefiera el interés privado en su actuar sobre el interés público. A esto llamamos conflicto de interés. Hay de dos tipos. El conflicto de interés que llamamos conflicto de interés aparente, cuando no ha pasado nada, no hay un acto de corrupción, pero se genera la apariencia de que el servidor público puede preferir un acto en el que se beneficie el interés privado sobre el interés público. ¿Qué es lo que sucede en las democracias desarrolladas cuando esto pasa? Que el servidor público o se separa o renuncia al cargo, ¿no? O se separa momentáneamente para que se pueda tomar una decisión, o se hace a un lado de la decisión, o de plano renuncia al cargo si esto ya se convirtió en un escándalo. ¿Por qué? Porque los servidores públicos, en el resguardo del interés superior del Estado, tienen también la obligación de resguardar la imagen de imparcialidad del Estado, de las instituciones de gobierno. Cuando se pone en riesgo esa percepción de imparcialidad de una institución, se corre el peligro de que el conflicto de interés aparente del servidor público se pueda trasladar a la institución, poniendo en riesgo la imagen y el prestigio de la institución. Por eso es tan importante el conflicto de interés aparente. Les pongo un ejemplo muy sencillo del que todos se acuerdan. Cuando al presidente Peña Nieto se le acusaba de conflicto de interés porque había recibido su esposa una casa de regalo de un contratista que unos meses después obtuvo 23 contratos en ese gobierno, se decía que había un conflicto de interés evidente, ¿no? Y por lo menos aparente, porque al parecer este contratista, de ser un proveedor de papelería en el Estado de México unos años antes, de pronto estaba construyendo trenes de alta velocidad entre México y Querétaro. Nadie creía que esto fuera así por su capacidad técnica, sino porque era cercano al presidente y porque le había entregado una casa. No había todavía una investigación, pero el conflicto de interés aparente ya había puesto en riesgo la imagen de imparcialidad del Estado mexicano y de las diferentes instancias de gobierno que habían que habían otorgado a esta empresa 23 contratos. Ese es el conflicto de interés aparente. ¿Cuál es el conflicto de interés actualizado el conflicto de interés que genera un acto de corrupción? Cuando el servidor público tiene a su cargo la decisión del interés público o el particular y toma la decisión en favor del interés particular, pero además la toma desviando recursos o aceptando tráfico de influencias, como vimos en el curso pasado, o aceptando un soborno.
En ese caso, el conflicto de interés deja de ser aparente, se convierte no solo en una situación de riesgo, sino en la promotora, en la situación que promueve la generación de un acto de corrupción y por lo tanto se convierte en un elemento que genera un acto agravado por el conflicto de interés. ¿Cuál es la solución que se ha encontrado en los diferentes países del mundo? La transparencia. Saber dónde están los servidores públicos, qué hacen, cómo se mueven, con quién operan. ¿Por qué? Porque es muy común que se genere una situación de posible conflicto de interés. Es muy normal que un servidor público, por ejemplo, que lleva años trabajando en el sector salud, de pronto esté involucrado en una decisión en la que una empresa en la que trabajó o en la que todavía tiene algún interés pueda ser beneficiada por una decisión suya. No queremos que todos los servidores públicos que estén en esa situación renuncien a sus cargos y se vayan. Por lo tanto, en las instancias de los países desarrollados, lo que hay son comités de integridad a los que se les hace la pregunta: oye, tengo en este momento la posibilidad de incurrir en un conflicto de interés, ¿qué hago? Sepárate de esta decisión en concreto, no participes en ella, haz público que no vas a tomar parte en esta decisión y así salvaguardas tu prestigio como servidor público y el prestigio de la institución. Normalmente así es como sucede en los diferentes países del mundo. Esto es algo que tenemos que entender muy bien porque en este gobierno y en el pasado el conflicto de interés era una constante. Y era una constante impune, que todos los días sucedía y que no pasaba nada en contra de los servidores públicos que cometían actos en situaciones de conflicto de interés y privilegiaban el interés privado. Vamos a la última fracción, que es abstenerse de cualquier trato o promesa privada que ponga en riesgo al Estado o que comprometa al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Un servidor público no tiene la facultad de comprometer de manera privada al Estado mexicano con tratos específicos, secretos o escondidos que pueda llevar a cabo con personas específicas. Por ejemplo, las personas que se dedican a las áreas de seguridad o a las áreas de combate a la corrupción o de combate al crimen. ¿Tienen ellos la posibilidad de comprometer al Estado mexicano y negociar con algún delincuente, con algún narcotraficante, a cambio de lo que sea que pueda comprometer al Estado? No, no la tienen. Hay artículos específicos en la ley que le permite a un funcionario público hacer convenios específicos con personas que puedan proveer alguna información al Estado, pero nunca comprometiendo al Estado mexicano. Menos así con gobiernos extranjeros, porque además eso se puede prestar a un delito que se conoce como traición a la patria. Esto quiere decir que los servidores públicos pueden solo comprometer al Estado mexicano cuando un procedimiento establecido en la Constitución y la ley se los permite, los faculta, les delega en ellos la posibilidad de poner al Estado mexicano como garante de alguna obligación específica. Vamos entonces ahora a la armonización de estos 10 elementos. Recordémoslo rápido. Fracción primera del artículo 7. Actuar conforme a la ley. Conocer la ley y actuar conforme a ella. Fracción segunda. Actuar con rectitud en el ejercicio del cargo. Fracción tercera. Privilegiar siempre el interés superior. 4. Mismo trato a todas las personas en todos los procesos y todas las decisiones. 5. Una cultura de servicio orientada siempre a resultados. No solo hacer, sino hacer para conseguir cosas específicas. Fracción sexta. Utilizar los recursos públicos con economía, con eficiencia, con eficacia, con transparencia y con honradez. Ser un buen administrador de los recursos públicos. 7. Tener la posibilidad, la capacidad de proteger, de respetar, de promover y de garantizar los derechos humanos de todas las personas con las que tienen una relación. Proteger, respetar, promover y garantizar derechos humanos en cada acto que se ejerce una función específica del Estado mexicano. 8. Confianza. Honrar la confianza que todos tenemos en cada servidor público. Y finalmente, las dos que vimos el día de hoy. Estas 10 fracciones son la nueva cultura del servicio público que queremos imponer en todos los poderes y en todos los órdenes de gobierno.
Lo que necesitamos tú y yo como ciudadanos es conocer muy bien este decálogo para tener la capacidad de exigir a cada servidor público comportarse de acuerdo a esta exigencia. Este es el decálogo de veras, este es el que sí sirve, este es el que tenemos que promover en todas las instancias de gobierno. Está en una ley general, es para todos los servidores públicos de todos los cargos. No necesitamos nuevas constituciones morales ni clases de moral en ninguna instancia de gobierno. Ya tenemos un decálogo concreto, específico, en positivo, que se coordina y es congruente con las mejores prácticas internacionales de las democracias más desarrolladas y que tiene la capacidad de generar un nuevo modelo de servicio público que le genere confianza a los mexicanos y a las personas que quieren confiar en este país. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo curso.